Escuchamos a Johnny Cash con The Man Comes Around. Y ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Vamos a conversar acerca de la declaración de la araucaria, que está específicamente ahí en la zona de la cordillera de Nahuelbuta, como una especie en peligro de extinción. Esto fue publicado hace muy poquito en el diario oficial. Estamos justamente con Rubén Carrillo, a quien ha trabajado desde hace más de 20 años en este tema y que fue la persona que detectó esta vulnerabilidad en las poblaciones en esa parte de la región de la Araucanía. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, Rubén. Bienvenido, en primer lugar. A ti y a todos ustedes. Muchas gracias. Y tú vienes trabajando en el tema de la araucaria desde hace unos 20 años. ¿Por qué te pareció un tema interesante, importante de ser estudiado? Mira, lo primero que me llamó la atención, cuando era estudiante había una asignatura que se llamaba Excursiones Botánicas, que dirigía el profesor Carlos Ramírez García, ¿ya? En la Universidad Austral. Yo estudié botánica en el Instituto de Botánica, donde él era académico. Y yo conocí, digamos, en esa asignatura los ecosistemas de araucaria de la cordillera de los Andes, específicamente el Parque Nacional Conquillío. Y lo que me llamó la atención es que cuando uno visita un bosque como ese, inmediatamente hace la relación de un bosque primitivo y hace la relación justamente de que la fauna parece que no fuera la que nosotros tenemos en cuenta en la actualidad, sino que como que de repente faltaran los dinosaurios, ¿no es cierto?, estos grandes lagartos que deambulaban en esos lugares. ¿Ya? Leyendo la literatura, claramente la relación filogenética de la araucaria proviene de más o menos hace 240 millones de años atrás. Estamos hablando, era Mesozoica, período Jurásico, ¿ya? O sea, la araucaria viene de esa época. Claro, quizás no como araucaria araucana, pero la relación filogenética, digamos, de especies muy similares a lo que son. ¿Y no pasa eso con cualquier especie de flora? No, porque es una de las floras muy primitivas que se ha mantenido posteriormente, digamos. Esa pertenece al grupo de la gimnosperma, ¿ya? Y dentro de la gimnosperma hay algunas más evolucionadas, como el pino, por ejemplo, Pinus radiata. Y hay otro grupo distinto que aparece posteriormente y que son las angiospermas, que son todas estas plantas y árboles con flores que uno ve en la vida cotidiana, que son bastante más numerosos en lo que es diversidad. Ahora, este tipo de araucaria, la araucaria araucana, digamos, ¿está solamente en el sur de nuestro país? ¿Está también en algunas otras partes, algunas zonas o de Sudamérica o del mundo? Araucaria araucana, el 75% de esta especie está en nuestro país y un 25% en Argentina, ¿ya? Y de este 75%, un 90% aproximadamente, en lo que es más del 90%, en lo que es la cordillera de los Andes. Sin embargo, el porcentaje bastante menor que se distribuye en la cordillera de la costa es tremendamente importante, sobre todo si nosotros hacemos la relación a lo que significa el pool génico, la variabilidad genética para los organismos. La única manera que tienen los organismos de enfrentar los cambios ambientales es justamente con su variabilidad genética, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, en todos los organismos, incluso en el hombre, ¿no es cierto?, no somos todos iguales. Y algunos se enferman más y otros menos, ¿ya? Pero el tema es que el rescate que hay que hacer en ese lugar está asociado a la variabilidad genética, que es tremendamente importante, y son poblaciones no menores en términos, por ejemplo, de impacto visual, como es el Parque Nacional Nahuelbuta, e incluso lo que queda como remanente en Villa Las Araucarias, que también tienen un componente muy importante, porque ahí se ha detectado que hay una variabilidad genética que la ha hecho llamar en la literatura como las araucarias enanas, que tienen un crecimiento bastante menor, un desarrollo bastante menor, ¿ya?, en ese lugar. Estamos conversando con Rubén Carrillo, él es director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Estamos conversando acerca de la declaración de la araucaria de la cordillera de Nahuelbuta como una especie en peligro de extinción. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de esta baja de la presencia de la araucaria y cuáles son las razones por las cuales ha estado disminuyendo esta población? Nosotros, cuando postulamos y hicimos ingreso de los antecedentes al Ministerio de Medio Ambiente, lo hicimos pensando en declarar a toda la distribución de araucaria en peligro de extinción. Cordillera de los Andes, cordillera de la costa, fundamentalmente, y esto lo hicimos
posterior, digamos, de manera inmediata, después del gran incendio de China Muerta, de 6.600 hectáreas, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la reserva China Muerta, dentro de las áreas protegidas. Ahí al ladito con Guillío. Claro, y con el antecedente anterior, que en el año 2002 se habían, digamos, incinerado 22.000 hectáreas de araucaria, de bosques de araucaria. Eso para una especie tan primitiva es un impacto tremendo. En menos de 15 años, 30.000 hectáreas que han desaparecido. Para una especie, digamos, que tiene una capacidad de regeneración bastante precaria, para una especie que jamás se la ha detectado, ¿no es cierto?, que ha ampliado su distribución, todo lo contrario, antibotal hasta el año 1976. Claramente el impacto de los incendios estaba colocando, digamos, una condicionante que es justamente la pérdida del acervo genético de esta población. Pero más aún, posteriormente tenemos todo lo que está relacionado con la extracción de la semilla, con la incorporación de la ganadería en esos lugares donde que es devoradora, sobre todo el ganado vacuno, devoradora de la semilla, también relacionando esto con lo que es en la actualidad la sustitución de los ecosistemas boscosos donde participa Araucaria por especies exóticas de rápido crecimiento, llámese plantaciones de pino y eucalipto. Y en este último tiempo el tema del cambio del clima, en que tiene dos consecuencias. Una es la restricción, digamos, de la capacidad hídrica de los suelos delgados donde se establece araucaria, y por otro lado el potencial, digamos, de combustible que se genera producto de la prolongación de la sequía. Llámese, por ejemplo, todo lo que está relacionado con el matorral del género chusquea, quila y coligüe. Ahora hay que hacer la salvedad que cuando nosotros postulamos este tema, colocamos exceptuar la excepción para el pueblo pehuenche. Ellos, digamos, su cultura originaria desde que se establecieron y desde que han estado, digamos, asociados a esta distribución de araucaria, ellos son un pueblo originario cuya alimentación básica está asociada a la araucaria. Lo que nosotros hacíamos ver es cómo la población urbana se ha volcado a áreas de parques nacionales, a áreas privadas e incluso de las propias comunidades a extraer esta semilla y comercializarla de manera indiscriminada, incluso lesionando lo que es el tema de la comercialización de los propios pehuenches que están en su derecho, digamos. Ahí hay un tema de comercio justo que hay que volver, digamos, a revisar. Es una especie que está sumamente amenazada entonces por varios factores, climáticos, factores ambientales, factores humanos, de extensión del territorio, de la actividad pecuaria, etcétera. Y todo está asociado al hombre. El hombre es uno de los causantes, sin duda, del tema del cambio del clima. O sea, el tema de los combustibles fósiles, ¿no es cierto?, las emisiones de CO2, el tema del metano, la ganadería, eso es un impacto hacia lo que es el cambio del clima. Y es por eso estas concentraciones con mucha energía de precipitación en invierno y la prolongación de la sequía durante el resto del año. Hay una cosa que me llama la atención, Rubén. Estamos conversando con Rubén Carrillo, director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la UFRO, de la Universidad de la Frontera, que es un poco precariedad de la sobrevivencia de la araucaria, lo importante de las amenazas, porque es una especie que ha vivido, tal como tú decías, claro, modificándose a lo largo de los años, pero ha vivido, tú mencionabas, ¿cuánto era? 240 millones de años. O sea, como la relación filogenética, existen una gran cantidad de fósiles de araucaria, los que encontró Darwin, por ejemplo, cuando en su paso por Chile y viaja a Argentina, cercano a Mendoza, hay un cementerio de grandes araucarias. Claro. Como una especie que ha sobrevivido tanto, puede estar ahora tan amenazada. ¿Qué cambió? Yo creo que el hombre está cambiando cada día el planeta. O sea, el tema del plástico, por ejemplo, es otro signo de lo que está en su voracidad el hombre, ¿no es cierto?, por sobreponerse a todo el resto de los organismos vivos y adueñarse del planeta. Yo creo que está cometiendo un grave error, ya, y que ahora nos estamos dando cuenta. O sea, cuando se detectan moléculas de plástico en la sangre de las personas, yo creo que también es un tema del cual hay que alarmarse, el tema de la basura. Bueno, todos los temas ambientales están
son conducentes a que por algo el hombre está buscando otro lugar donde prolongarse, digamos, prolongar la vida de esta raza, de esta especie, digamos, la especie humana, ¿ya? El tema Lo que no es parece menor. absurdo, hacer el esfuerzo de llegar a otro planeta para poder Claro, sobrevivir pero sin, y dejar morir sin el duda. nuestro. El problema es que yo creo que el planeta Tierra va a seguir existiendo. Mm. Lo que pueden desaparecer es incluso la flora, el reino fungi, lo que es la fauna y el hombre, ¿ya? Sin duda. Yo creo que eso se puede generar a través de esta conducta anómala desde el punto de vista ecológico del hombre. Ahora, hay obviamente frente a amenazas que son de distintas dimensiones, más o menos globales, más o menos locales. ¿Qué se puede hacer en lo concreto aquí y ahora frente a esta amenaza, a este peligro de extinción, particularmente ahí en la cordillera de la Huelbuta, que es Mm. finalmente lo que se ha declarado? Sí. Lo primero es implementar planes de conservación de araucaria. Bueno, CONAF en esta nueva administración está generando un plan de conservación de araucaria, ¿ya? Y nosotros felicitamos esa iniciativa y que tiene que ser participativa y que tenemos que participar todos. Pero también hay que generar planes de restauración ecológica de manera inmediata, sobre todo en lo que es la cordillera de la costa. O sea, la cordillera de Nahuelbuta es un tema tremendamente importante. Estamos hablando de las dos poblaciones existentes, Parque Nacional de Nahuelbuta y los alrededores, y Villa Las Araucarias y sus alrededores. Eso hay que volver a recuperarlo, ¿ya? Y también hay que generar planes de educación ambiental, porque de lo contrario, las nuevas generaciones no van a darse cuenta de lo que se está perdiendo. Yo creo que ese es un compromiso del Estado, de los gobiernos y de toda la ciudadanía y de toda la sociedad chilena, ¿ya? Porque esta es una especie emblemática, ¿ya? Emblemática de todo punto de vista, por el tema de los pueblos originarios, porque además, ¿no es cierto?, es un patrimonio de la humanidad. Yo he tenido la oportunidad de estar fuera de Chile exponiendo este tema en Francia, en España, y ellos reconocen a Araucaria como un signo no menor de lo que ha sido la vida del reino vegetal en el planeta Tierra. Estos fueron el grupo al cual pertenece Araucaria, fueron los primeros árboles que se establecieron en el planeta Tierra. Posteriormente vinieron el grupo de las angiospermas, en donde claramente presentan una mayor evolución y que no tienen estos problemas que tiene Araucaria. Araucaria los tiene porque es una especie tremendamente primitiva. Para generar sus órganos de reproducción se necesitan entre 25 y 40 años, ¿ya? Y la regeneración natural a partir de la semilla que germine, ¿no es cierto? La regeneración natural asociada a la generación no sobrepasa el 15 al 20%. Distinto a si uno hace semilleros y viveros, claramente ahí uno puede tener valores bastante superiores, cerca del 90%. Pero en ambientes naturales, en condiciones naturales, de un árbol que pueda generar cientos de miles de semillas, un árbol hembra, porque esta es una especie dioica, prácticamente a lo mejor ninguna puede llegar a ser un individuo milenario. Ninguna de esas Entonces, cientos de miles. claro, por ejemplo, es lo que decían muchos científicos europeos, digamos, cuando visitaban estos bosques, porque si uno los visita y los observa con detención, son muy pocos los lugares en donde hay una estratificación de edad, una estructura de edad que permita visualizar de que a futuro vamos a tener y se van a mantener estos bosques. Aparecen pequeñas plantas, ahora muchas de ellas con problemas hídricos, y árboles de 500, 700 o 1000 años, pero no hay un estrato intermedio, ¿ya? Eso está asociado también al tema de la extracción de la semilla permanente que viene por años, ¿ya? Al tema de lo que es la introducción de la ganadería, bueno, y una serie de conductas que ha tenido el hombre a través del tiempo. Por lo que entiendo, entonces, la araucaria responde muy bien cuando se la reproduce en viveros, pero el Sí. problema es en su estado natural. Claro, no, y el problema después es que no es solamente en viveros, sino que el tema es el siguiente, muy buena pregunta. El tema no es solamente llevar plantas de araucaria a restaurar Ahora, estos bosques, ¿ya? hay que restaurar la comunidad vegetal. Eso significa que también hay que acompañar, digamos, de esa restauración, incorporar y establecer otras especies vegetales de acuerdo a, por ejemplo, la distribución altitudinal por donde se encuentra Araucaria. Me refiero específicamente
a asociar esta restauración con especies como coihue, lenga, ñirre, michay o calafate, muchas otras especies que forman parte de lo que es el nivel altitudinal, el nivel, digamos, el estrato arbóreo, el estrato arbustivo y el estrato herbáceo. Porque cuando se tienen distintas estratificaciones en un ecosistema, la pérdida de humedad es bastante más lenta, ¿ya? Eso ayuda fuertemente a la retención del agua que necesita Araucaria. Araucaria presenta una extensión radicular casi a nivel de la superficie del suelo. Uno cuando camina por el interior de los bosques de Araucaria se va a tropezar con las raíces. Eso quiere decir que son suelos delgados y donde Araucaria no puede profundizar, digamos, en el sistema radical. ¿Qué tanta esperanza se puede tener en la restauración de un bosque que ha perdido tanto? Había una pérdida de alrededor de 30.000 hectáreas en los últimos 15, 16 años, ¿no es cierto? ¿Es posible efectivamente restaurarlo? Nosotros estamos llevando adelante una experiencia muy interesante en el Bien Nacional Protegido de la Araucaria, un predio que pertenece a la Universidad de la Frontera, justamente en Villa Las Araucarias. Y estamos, digamos, desarrollando un plan piloto de restauración con Araucaria, con una serie de técnicas y metodologías que yo las he expuesto en congresos, en seminarios, en el extranjero y aquí en Chile, en donde también incorporamos el componente microbiológico del suelo, ¿ya? Eso quiere decir, por ejemplo, a hongos simbiontes asociados a Araucaria y también asociados a otras especies vegetales. El mantener el tema del sotobosque, el de alguna manera ayudar en las etapas iniciales, ¿no es cierto?, a resguardar el desarrollo de estas pequeñas plantas que son bastante más susceptibles. Ver de qué manera sombrear para poder, digamos, mantenerla en el lugar. Y esta experiencia hasta ahora nos ha dado resultados. El rendimiento que hemos tenido ha sido bueno, pero este es un proceso largo porque son especies milenarias. Lo que nosotros estamos desarrollando allí probablemente jamás nunca lo vamos a ver. Van a ser otras generaciones de estudiantes y de científicos que van a poder apreciar nuestro trabajo y lo podrán evaluar como tal. Pero hay que hacer algo porque de todas maneras uno no se tiene que quedar, digamos, en solo comunicar con tristeza lo que está ocurriendo, sino que hay que desarrollar alguna alternativa viable. Le queremos agradecer muchísimo a Rubén Carrillo, director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Muchísimas gracias, Rubén, por visitarnos esta tarde. A ustedes, a Radio Duna, y sin duda gracias por su preocupación. Escuchemos un poquito de música, ¿les parece? Esto es Madness con Our House.